Amigos, espero que lleguen al final de este video para ver la gran sorpresa que allí hay. Porque hoy, arte y viajes se entrecruzan. Los invito a visitar 2 institutos de arte de los Estados Unidos de América. Avanti Chicago, Avanti Detroit. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Y ahora, uno de los museos más populares de Estados Unidos, el Instituto de Arte de Chicago. Lo Picasso ante mis ojos. Y este también es un Picasso de otra época del pintor. Hoy sumo 3 Picassos a mis ojos. Ya perdí la cuenta. En esta sala hay muchos más Picassos. Y esto es una escultura de Pablo Picasso. En el fondo apareció Matisse. Y esto me hace acordar a los Gringotts en Harry Potter, los banqueros. Mirá, Le Corbusier, además de arquitecto, era pintor. Este es otro, 2 obras ya. Joan Miró. Otra sala más de Picassos. Y este cuadro de Max Beckmann me hace acordar a la maja desnuda de Goya en el Prado. Una escultura de Isamu Noguchi en mármol. Hombre. Y hasta acá llegan mis conocimientos de arte. Acá es donde empieza mi ignorancia. Porque esto es un perchero para sombreros colgado. A mí me lleva a pensar que es de la escuela o un Dalí. Pero en realidad es un Planels. Y hablando de Salvador Dalí, aquí hay un cuadro de él. Muy interesante el diseño de las piezas de este ajedrez. También hay mucho Joan Miró, Lo moderno está en el 3er piso. Y aquí el 2º piso empieza el arte contemporáneo. Soy muy ignorante, no me cabe duda. Este es arte contemporáneo. Robert Reimann murió en 2019 y esta obra se llama Distribución, de 1985. Y esto para mí es un pizarrón. Esta es una obra de Ever Hess, 1986. Este tubo de luz y esas lamparillas es una obra de Dan Flavin, 1963. No podía faltar Andy Warhol. El salón de arquitectura y diseño está cerrado y todo lo anterior era en el edificio nuevo. Ahora voy al clásico. Y esto con esa cobra, no hay duda, es Camboya. Clásico tumi de los incas. Era el cuchillo para los rituales sagrados.
con arte europeo. Enorme. La parte europea no sé cuántas salas llevo ya recorridas, pero deben ser cerca de 15, quizás más. Un boceto de Delacroix de su famosa La libertad guiando al pueblo. Renoir, Hugo Renoir. El Greco también tiene su lugar aquí. Y pasaron unos días y llegué a Detroit. Fui a ver su Instituto de Artes. Por supuesto que este es muy similar al de Chicago, pero obviamente tiene todas sus obras distintas de aquel, por lo que vean, comparen y decidan cuál de los dos es el mejor. Tengo que irme al aeropuerto. 4 horas es lo que me queda. Primer sector, Américas, civilizaciones antiguas. Está muy bueno que por estas latitudes también expongan esto y den a conocer a los jóvenes que hay otras culturas, otras civilizaciones. Adentro, un patio donde hay un café y también lugares para poder estudiar o trabajar. Alguna cosita de Medio Oriente. A simple vista, este fragmento de un palacio persa parece un animal cuadrúpedo, pero tiene cabeza de serpiente, cola de escorpión, patas traseras de águila y patas delanteras de león. Por ahora, salas muy grandes con pocos objetos. Alguna cosa de Egipto, vasos cánopos. Miren el video de Egipto, hay varios. Pero hay uno que además es divertido porque es un shopping en medio del río Nilo. Seguimos con otras culturas de África. También un poco de arte islámico. Algo budista. Pasamos a la India con Ganesha, Shiva, Vishnu. Estas esculturas me hacen acordar los templos del Kama Sutra en Khajuraho, India. Un casco de samurái de Japón. De todo hay un poquito. Ese era el subsuelo. Ahora estoy en la planta principal, que se dedica sobre todo al arte contemporáneo. Aquí ya hay muchas más obras en exposición. Esta sala es exclusiva de Pablo Picasso. Estamos acostumbrados a ver La Última Cena de Leonardo. Lo tenemos grabado. Este cuadro de La Última Cena es muy distinto, porque hay cosas muy extrañas, raras, expresiones en las caras
Realmente está notable esta última cena. ¿Qué dijiste, Antonio? No te escucho. ¿Qué dijiste? Imponente este cuadro. La muerte acechando. Está ahí en un segundo plano, mucho más oscuro que el resto de las figuras. Pero está ahí. En este momento estoy nuevamente en el Gran Hall, a punto de entrar al gran salón de los murales de Diego Rivera. Expresamente los voy a dejar para el final, porque para mí es lo más exquisito de todo el museo. Ahora hay un ala del museo dedicado a la pintura europea medieval. Uy, se trajeron la capilla entera. Impresionante. Piedra por piedra, vitró por vitró. ¿Bailamos? Una de las trompetas usadas por Louis Armstrong en los años 30. Pensar que esta famosa actriz estadounidense estuvo entreverada con un uruguayo, el futbolista José Leandro Andrade, apodado en aquel momento La Maravilla Negra. White men and rich Negroes know you to be their sons. I'm tired of peace. I'm tired of justice. I'm tired of evil. I'm not for you, no matter who says. Voy al plato fuerte, al Diego Rivera Kurt, al patio de Diego Rivera. Imponente. He visto el gran mural en la Alameda Central de Ciudad de México, pero los murales de la industria que están aquí, este conjunto de murales que ustedes están viendo ahora, que fueron hechos entre 1932 y 1933, me parece, para mí, lo mejor de su obra. Gracias, amigos, por haber llegado hasta aquí. La cultura y el arte no ocupan lugar. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.